Empezar a grabar. Entonces, chicos, vamos a visualizar les voy a compartir la pantalla. Voy a tener mi video para que no haya tanto drama. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Ya. Bueno, nuestro curso de Ingeniería de Alimentos 2, como decíamos, se compone de dos tópicos importantes, transferencia de calor y transferencia de masa. Y hoy día en transferencia de masa vamos a ver una introducción, vamos a ver cuáles son las aplicaciones de la transferencia de masa y vamos a establecer algunos conceptos que diferencian a la transferencia de masa de la transferencia de calor. Hay que hacer notar, ojo, y esto es súper importante, la transferencia de masa al principio no es tan fácil de comprender. ¿Y por qué? Porque habitualmente nosotros, para poder entender la transferencia de masa, hacemos analogías con la transferencia de calor. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes con respecto a la transferencia de calor que vamos a ir viendo durante el transcurso de la materia en sí. Y fíjense que habitualmente en todos los procesos, en todas las industrias, hay procesos que nosotros llamamos de transporte molecular. ¿Y a qué es lo que nos referimos al transporte molecular? Nos referimos al desplazamiento o el movimiento de una propiedad mediante el movimiento molecular a través de un sistema o un medio que puede ser un fluido, que puede ser un gas, puede ser un líquido, un fluido, o también incluso puede ser un sólido en particular. Es decir, por ejemplo, imagínense si nosotros se va a mover un componente desde un punto a otro mediante alguna diferencia, ¿ya? Cada molécula de un sistema tiene una determinada cantidad de masa, tiene una energía térmica y tiene una cantidad de movimiento de carácter lineal y que está asociada a ella. Por lo tanto, cada molécula tiene esos tres elementos: masa, energía térmica y una cantidad de movimiento que está asociada a esa molécula. Y si esa molécula se desplaza de un punto a otro, ¿ya?, en buenas cuentas tenemos una transferencia. Tenemos una transferencia de distintos tipos en sí. Y fíjense que en el curso anterior se definió, por ejemplo, el mecanismo de transporte de cantidad de movimiento, el momento. ¿Cómo se define? Se define en base a la mecánica de fluidos. Y en la mecánica de fluidos, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que para analizar la mecánica de fluidos, en algún momento ustedes llegaron a determinar la ley de Newton de la viscosidad, y la ley de Newton de la viscosidad que nos relacionaba, ¿no es cierto?, el tau con respecto, ¿no es cierto?, a la velocidad, fundamentalmente, ¿ya?, con respecto al movimiento del fluido en sí. Y la mecánica de fluido, ¿qué es lo que estudia? Estudia el transporte de los fluidos de un lado a otro lado. ¿Y cómo se transportan los fluidos? Los fluidos se transportan mediante una fuerza motriz que era una diferencia de presión. Cuando nosotros visualizamos, por ejemplo, que teníamos piensen ustedes, en la altura y por una tubería teníamos, ¿no es cierto?, un fluido que caía por la tubería y caía fundamentalmente por diferencia de altura, que es una diferencia de presión. Log H, densidad por G por la altura. Esa es la presión estática, ¿ya? O cuando teníamos una bomba, la bomba lo que hacía era subir, en buenas cuentas, ¿no es cierto?, la presión del fluido para que por diferencia de presión
se pudiera mover de un punto a otro. De hecho, recurríamos a la ecuación de Bernoulli, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, en donde dentro de los términos que estaba la ecuación de Bernoulli había una delta P sobre ρ, y eso nos servía en buenas cuentas, ¿no es cierto? Esa era la fuerza motriz que tenía el fluido para fluir de un punto a otro. Y como dijimos, en ese tipo de operación, ¿ya?, teníamos una transferencia de momento lineal, y la ley que regía esta operación era la ley de Newton de la viscosidad, ¿ya? Posteriormente se llegó, evidentemente, a otras leyes parecidas, ¿no es cierto?, pero con las constantes N, M, que correspondía a toda la parte reológica, ¿ya?, que son para fluidos que se comportan en forma no newtoniana. Es decir, esta ley de Newton y sus derivados, evidentemente, ¿para qué es lo que sirve? Para aquellos materiales que están en movimiento, como por ejemplo flujos fluidos, o cuando estoy agitando un fluido, estoy haciendo una mezcla, o cuando un fluido está sedimentando, por concepto, ¿no es cierto?, de diferencia de gravedad. Y ahí teníamos, fíjense lo siguiente, teníamos el esfuerzo cortante, que era igual a una propiedad importante, que era la viscosidad, por el gradiente de velocidad en función, ¿no es cierto?, de la posición. Eso es lo que estudiaron el semestre pasado. Ahí teníamos entonces movimiento, desplazamiento de un fluido desde un punto a otro. Pero fíjense que también durante este semestre ustedes han estudiado todo lo que es la transferencia de calor y llegaron, ¿no es cierto?, en principio a determinar, y se presentó una ley que era la ley de Fourier de la conducción. Y la ley de Fourier de la conducción nos permitía determinar el transporte de calor desde un punto a otro, el movimiento, el flujo de calor desde un punto a otro, mediante una fuerza motriz que era la diferencia de temperatura, el delta T. En el caso anterior era un delta P. En este caso, el calor se mueve de un punto a otro mediante una fuerza motriz que es la diferencia de temperatura. También se determinó una ley convectiva, ¿no es cierto?, que correspondía a la ley también de Newton, también era una ley de donde aparecía el H, que era el coeficiente convectivo en sí. Por lo tanto, con esta ley de Fourier, que es una ley fundamental, se considera al calor que se transmite de un lugar a otro, y ahí, como ustedes pueden observar en la fórmula, dice la conductividad, que el calor se transfiere, ¿no es cierto?, en la conductividad que está involucrada ahí, que la conductividad es parte, ¿no es cierto?, de la resistencia que ofrece el material, a pesar de que la conductividad, ¿no es cierto?, qué tan rápido fluye el calor a través del material, pero si lo dividimos, X partido por K, ¿no es cierto?, ya va a ser la resistencia. Y tenemos entonces, ¿no es cierto?, que el calor se transmite por un gradiente que es la variación de temperatura con respecto a la posición. Aquí, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos un movimiento de calor que se puede presentar fundamentalmente en operaciones como la concentración, que la vamos a ver posteriormente, ¿no es cierto?, en el curso de Fundamento de Procesamiento de Alimentos 2. Secado, que también lo vamos a ver en ese curso. Algunas operaciones de intercambio de calor, que la vamos a ver en operaciones 1, Fundamento de Procesamiento de Alimentos 1, el próximo semestre. Y fíjense que también existe otra operación que llamamos transferencia de masa. Y de repente, ¿no es cierto?, también se presenta una transferencia simultánea de calor y masa, porque se están aplicando los dos conceptos en particular. En esta transferencia de masa, también se llega a una ecuación fundamental, como en el caso, ¿no es cierto?, de la ley de Newton o como la ley de Fourier.
aquí se presenta una ley que se denomina la ley de Fick de la difusión. La transferencia es transferencia de masa. Y la fuerza motriz por la cual se transfiere esta masa corresponde a la diferencia de concentración. Y por lo tanto, cuando hablamos de diferencia de concentración, la diferencia fundamental que vamos a tener con el resto, cuando nosotros analizamos la mecánica de fluido, nosotros veíamos que una masa se desplazaba de un punto a otro. En el calor, una masa de fluido transmitía calor de un punto a otro. Sin embargo, cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de transferencia de masa, no es una masa, sino que son componentes específicos que se mueven de un punto a otro y que los vamos a tener claramente identificados. Entonces, la transferencia de masa, ¿cuándo se verifica? La transferencia de masa se verifica cuando el componente de una mezcla, porque aquí vamos a trabajar con mezclas fundamentalmente, ¿ya?, se mueve en una misma fase o de una fase a otra debido, ¿no es cierto?, a la diferencia de concentración entre dos puntos. Entonces, estamos hablando de que se está moviendo, por ejemplo, el componente A, que podría ser cualquiera, ¿no es cierto?, pero que está absolutamente especificado, cuando el componente A de una mezcla va desde una fase gaseosa, por ejemplo, a la fase líquida, o también se puede mover en la misma fase gaseosa, ¿ya? Ahí vamos a tener una transferencia de masa. ¿Y por qué se produce esa transferencia de masa? Por diferencia de concentración entre dos puntos de la fase o de las distintas fases en sí. ¿Alguna consulta? Continuemos entonces. Por ejemplo, fíjense que ahí hay mucho, imagínense, voy a colocar una. Imagínense que tenemos un vaso con agua. Tenemos un vaso con agua y supongamos que ese vaso, ¿no es cierto?, está colocado en una parte donde no le llega el sol, ¿ya?, al interior de una casa, pero que está abierta a la atmósfera en sí. Y el agua, dependiendo de las condiciones que esté de temperatura del agua y dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad que tenga el aire, habitualmente el agua que está en el vaso se va a ir evaporando lentamente. Evidentemente que si estamos, ¿no es cierto?, en invierno, la evaporación va a ser mucho más lenta en sí. ¿Y por qué? Porque vamos a tener una diferencia de concentración del vapor de agua. Aquí va a tener agua líquida, ahí va a tener un líquido, pero resulta que donde tengo, ¿no es cierto?, el borde, hasta donde llega el agua, que es la superficie, ahí está líquida. Pero posteriormente tengo ahí esa misma es una interfase que llamamos, y esa interfase separa la parte líquida con la parte gaseosa. Y al separar la parte líquida con la parte gaseosa, aquí en buenas cuentas lo que circula en esta parte, agua pero gas. ¿Por qué? Porque en la interfase, ¿no es cierto?, se me va a transformar el agua, voy a tener una determinada temperatura y voy a tener aquí pura concentración de agua al 100%, y aquí adentro en el aire voy a tener una concentración mucho menor, por ende voy a tener, ¿no es cierto?, una diferencia de concentración y por lo tanto el agua se va a evaporar en forma de vapor de agua.
¿Se entiende el concepto, no? Chicos, Sí, profe, se entiende. ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Al cabo de un tiempo, se va a ir disminuyendo la cantidad de agua. Y dependiendo de las temperaturas que tengamos, en buenas cuentas, ¿no es cierto? Se va a ir achicando la cantidad de agua, vamos a tener menos agua en la taza, ¿no es cierto? O en el vaso que tenemos. Por ejemplo, también tenemos, imagínense que tenemos un recipiente, y aquí tenemos un recipiente que es azúcar. Y al azúcar le vamos a colocar un componente, le vamos a hacer un componente A. Si nosotros empezamos, supongamos que no agitamos, ¿ya? Pero lentamente el azúcar, por diferencias de solubilidad, se va a ir solubilizando, ¿no es cierto?, con respecto al agua. Y eso va a significar, ¿no es cierto?, un determinado movimiento de ese componente. Y va a llegar un momento, ¿no es cierto?, en la cual todo el azúcar va a estar disuelta. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a estar disuelta. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber sucedido una transferencia de masa en que el azúcar se ha movido desde un punto hacia otro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un proceso de fermentación, los nutrientes y el oxígeno que están disueltos en la solución difunden hacia los microorganismos. Por lo tanto, también tenemos un proceso de transferencia de masa en sí. La destilación, que nosotros queremos separar alcohol de agua. En buenas cuentas, imagínense que tenemos lo siguiente. Imagínense que tenemos acá un mechero. Tenemos un mechero. Y aquí tenemos un matraz. Y en el matraz tenemos alcohol. ¿Cierto? Y empezamos a calentar la solución. Estamos aplicando calor. Estamos aplicando calor. Y cuando lleguemos a una temperatura de 72 grados Celsius aproximadamente, que corresponde básicamente, ¿no es cierto?, al punto de ebullición del alcohol, el alcohol se va a empezar a mover. El alcohol se va a empezar a mover, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a empezar a difundir hacia el exterior. Entonces, fíjense que esa operación es una operación de transferencia de calor y masa combinada. ¿Por qué? Porque en un principio yo apliqué calor. ¿Ya? Yo apliqué calor y por lo tanto ahí tengo transferencia de calor. ¿Qué es lo que se produjo? Llegamos a los 72 grados Celsius y se produjo entonces una difusión del calor del alcohol hacia el medio ambiente. Y por lo tanto es una transferencia de calor y masa combinada. Fíjense que si nosotros tenemos, por ejemplo, una solución osmótica, por ejemplo, fíjense, ahora voy a cambiar de color porque aquí está bastante más en blanco. ¿Dónde estamos? Acá está. Imagínense que tengo un estanque. Imagínense que tengo un estanque ahí. Y adentro tengo una fruta. La fruta habitualmente va a tener, si está madura, pongámosle que no está tan madura, va a tener unos 10 grados Brix. ¿Qué es lo que son los grados Brix, chicos? Chicos, ¿qué es lo que son los grados Brix? Pregunta. No sé, profe. Bueno,
vaya sabiendo, porque resulta que eso lo van a usar toda su vida si quieren trabajar en alimentos. Los grados Brix son el porcentaje de azúcar, azúcares solubles, ¿no es cierto?, que tiene el producto. Una fruta madura tiene alrededor de 10% de azúcares, 10 a 12%, por lo tanto tiene 10 a 12% de grados Brix. ¿Ok? Y resulta que supongamos que colocamos esta fruta en una solución azucarada. En una solución azucarada de unos 50 grados Brix. O sea que es una solución de azúcar más agua. Habitualmente en una fruta, el 100% de los azúcares constituyen los sólidos. Por lo tanto, si yo tengo 10 grados Brix, puedo tener en la fruta 90% sólidos. Y en la solución azucarada voy a tener, si tengo 50 grados Brix, 50% sólido. Ahí tenemos entonces, ¿cuándo se ocupa eso? Cuando yo quiero hacer una deshidratación osmótica o cuando yo quiero hacer un confitado, por ejemplo, en sí. Confitar un producto como tal. Y por ejemplo, nosotros dijimos, ¿no es cierto?, que los componentes emigran debido a una diferencia de concentración, ¿cierto? Por diferencia de concentración va a entrar azúcar hacia la fruta, porque tiene el azúcar, ¿no es cierto?, la solución azucarada va a tener 50 y aquí, ¿no es cierto?, va a tener 10%. Y por lo tanto, la fruta se va a empezar, ¿no es cierto?, a azucarar, o como se le llama, a confitar. Y evidentemente, ¿no es cierto?, perdón, los 50 grados Brix, bueno, la solución entonces va a tener 50 grados Brix, ¿ya? Ahí me equivoqué una cosita. Si los 50 grados Brix son los sólidos, quiere decir que también va a tener, entonces, ¿no es cierto?, va a tener 50% de agua. Y si aquí tengo, ¿no es cierto?, 10 grados Brix, quiere decir, ¿no es cierto?, que voy a tener acá 90% de agua. Entonces, el azúcar va a difundir desde la solución azucarada hacia el producto, y el producto, ¿no es cierto?, el agua va a difundir desde el producto, que va a tener 90% hacia la solución azucarada, que va a tener mayor concentración, en buena cuenta, ¿no es cierto?, de agua. Y por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, el producto, ¿no es cierto?, va a llegar a una concentración muy similar a la que tenga, ¿no es cierto?, la solución azucarada. Es decir, vamos a llegar a un equilibrio. Y si más encima yo incremento la temperatura de toda esta solución, porque caliento todo esto, se me va a producir más rápido, fundamentalmente, ¿no es cierto?, porque la aumento de temperatura va a permitir, ¿no es cierto?, una solubilidad mayor. Es decir, en una solución de estas características, voy a tener un movimiento desde la solución azucarada a la fruta de azúcar y desde la fruta hacia, ¿no es cierto?, la solución azucarada de agua. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno va a salar un producto? Por ejemplo, si uno está fabricando un queso y el queso ya lo tiene moldeado ya, habitualmente el queso se coloca en una solución salina. Una solución salina de bastante mayor cantidad de sal que el queso mismo. Entonces la sal penetra hacia el interior del queso y el agua
del queso sale hacia la solución salina. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Porque si no, por favor, díganlo. Sí, profe, hasta el momento sí. Entonces, cuando tenemos la salazón del queso, o lo que yo le estoy mostrando, ¿no es cierto? Yo le estoy mostrando que es, en buenas cuentas, esta deshidratación osmótica, tenemos una transferencia de masa, básicamente. ¿Ya? Y si le aplicamos calor, quiere decir que vamos a tener una transferencia de masa combinada. ¿Cuáles son las operaciones unitarias que están relacionadas con la transferencia de masa? La operación unitaria en la cual se manifiesta en forma pero súper clara la transferencia de masa es la absorción de un fluido. Cuando un fluido se absorbe en otro fluido. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, un líquido o un líquido, y en el líquido, ¿no es cierto?, penetra un gas que es soluble. Por ejemplo, un gas como el amoníaco, ¿ya?, como el CO2. El mismo oxígeno que tiene una solubilidad específica. Ahí tenemos una absorción en sí. También tenemos una destilación. Cuando nosotros aplicamos lo que veíamos en el matraz que teníamos antes, cuando nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una destilación, es cuando nosotros aplicamos calor. A ver, se lo voy a colocar acá. Nosotros teníamos, ¿no es cierto?, aplicábamos calor, teníamos un matraz. Teníamos un matraz, ¿ya? Y aquí adentro teníamos alcohol, que vendría siendo el A, más B, que vendría siendo el agua. A la salida del matraz le coloco un equipo refrigerante para condensar el alcohol, y el alcohol lo recibo en otro matraz. Entonces, ¿qué es lo que empiezo? Empiezo a calentar y el alcohol, ¿no es cierto?, va a empezar a evaporarse. Posteriormente el alcohol se va a condensar acá y al cabo de un tiempo acá voy a tener agua y en el otro matraz voy a tener alcohol. Y eso es lo que se llama una destilación. O cuando tenemos, por ejemplo, un producto que vamos a secar. Un producto que vamos a secar, una deshidratación. Habitualmente, y eso lo vamos a ver posteriormente, se estima, ¿no es cierto?, que la deshidratación es una operación de transferencia de calor y masa combinada. Por ejemplo, se pasa aire caliente, a uno va a depender de la temperatura, del tipo de operación, ¿ya? Y el agua va a migrar por diferencia de agua. En el centro va a tener más agua que en la superficie, porque en la superficie estoy secándolo con el aire. Y por ende vamos a tener entonces, ¿no es cierto?, una migración del agua desde el centro hacia la superficie. Y cuando el agua llega a la superficie, el aire lo va a secar. Y por lo tanto se va a producir, ¿no es cierto?, un secado o una deshidratación de un producto. Tenemos también una lixiviación. Una lixiviación, por ejemplo, imagínense que nosotros queremos hacer, por ejemplo, un helado de canela. Entonces, yo quiero hacer un helado de canela y para hacer el helado de canela y no quiero trabajar con saborizantes, ¿no es cierto?, ni colorantes, ni ninguna cosa, coloco la canela viene en palitos. La canela viene en palitos. Y coloco los palitos en agua caliente a una determinada temperatura. ¿Y qué va a pasar? Si lo dejo toda la noche eso funcionando, los componentes de la canela que están al interior del palito
el palito va a ser un palito sólido, ya, delgado pero sólido, va a penetrar el agua caliente hacia el interior y va a atrapar a los componentes que dan el sabor y el color y posteriormente van a migrar hacia afuera. Y voy a tener posteriormente, ¿no es cierto?, una solución entonces de color medio rojizo, con sabor a canela, es decir, que he absorbido, he lixiviado los componentes que están al interior, extraje los componentes que están al interior, ¿no es cierto?, del producto. Y evidentemente que estas operaciones, habitualmente cuando estamos trabajando con alguna operación en particular, la absorción funciona, ¿no es cierto?, con una fase gaseosa y otra fase líquida, habitualmente. Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, también la destilación, también funciona con una fase gaseosa que corresponde al vapor que nosotros estamos generando con respecto a una fase líquida. El secado, que ya dijimos, es el aire, y la fase densa, ¿no es cierto?, es el sólido por donde circula el agua que estamos eliminando. En la lixiviación tenemos un sólido que sería la canela, el líquido que sería el agua, fundamentalmente, ¿ya? Y por lo tanto, hay diferentes fases. Las fases, como dijimos, pueden ser fase líquida, fase gaseosa o fase sólida. Por lo tanto, definamos qué es lo que es la transferencia de masa. Y la transferencia de masa es el movimiento de material dentro de un sistema. Es el movimiento de un componente dentro de un sistema. ¿Y por qué se mueve? Por diferencia de concentraciones de los constituyentes de una solución. Vamos a ver una figura en la cual bueno, ahí vamos a ver, fíjense lo siguiente. Fíjense que ahí tenemos un sistema que va a ser el interior, ¿no es cierto?, que tenemos ahí. Y tenemos una mezcla A, B. Dos componentes A y B. Nosotros en la transferencia de masa vamos a trabajar con componentes fundamentalmente. Y en un punto del sistema, el componente A está con una concentración CA2. En otro punto del sistema, el componente A va a estar con un CA1. La concentración 2 va a ser mayor que la concentración 1. Y en esos puntos, el otro componente CB2 va a estar, ¿no es cierto?, en una concentración mayor que CB1, que va a estar conjunto con CA2. Producto de esa diferencia de concentraciones, CA2 o el componente A se va a mover en dirección de CA2 a CA1. Y producto de la diferencia de concentraciones, el componente B se va a mover, ¿no es cierto?, desde 2 hacia 1, en dirección opuesta, fundamentalmente. En forma natural. Si nosotros queremos que esto sea más rápido, le podemos aplicar más temperatura, es decir, podemos incluir algunas variables dentro del sistema. Habitualmente la transferencia de masa es bastante lenta. Por lo tanto, esto se va a demorar. Va a difundir el componente A, va a difundir el componente B en forma bastante lenta. Y cuando pase, ¿no es cierto?, un tiempo, vamos a llegar que la concentración de A en los dos puntos es exactamente la misma. Y la concentración de B en los dos puntos es exactamente la misma. Quiere decir que hemos llegado al equilibrio. Y en ese momento ya no hay más difusión. A menos que alteremos ese equilibrio. ¿Cómo lo podemos alterar? Con aplicación de temperatura, con aplicación de presión en sí. Como todo, entonces los sistemas tienden al equilibrio. El movimiento se va a tener cuando existe una concentración uniforme en el sistema. Es decir, que la concentración 1 va a ser igual a la concentración 2 y va a ser igual a una concentración en equilibrio, tanto para el componente A como para el componente B. Y en esas condiciones el sistema se va a encontrar claramente en equilibrio. Y en ese momento ya no va a haber más
difusión. Y este movimiento de transferencia de masa puede ocurrir ya sea en una solución líquida, puede ocurrir en una solución gaseosa. Cuando nosotros hablamos de un gas, hablamos de una solución, ¿ya? Porque habitualmente hay varios componentes. O también puede suceder, ¿no es cierto?, en sólidos en particular. Por ejemplo, cuando tenemos un envase, si nosotros tenemos un envase y por el interior del envase penetra oxígeno desde afuera hacia adentro, ¿ya? Ahí vamos a tener una difusión. ¿Y por dónde va el oxígeno? Por los poros que se va produciendo en ese envase. Si nosotros consideramos ese mismo envase y básicamente, ¿no es cierto?, tenemos una solución líquida o una solución gaseosa, aparte del movimiento por difusión, que se va a producir, por ejemplo, si ellos se está moviendo por difusión, que es la diferencia de concentraciones, también se puede producir un movimiento global de la mezcla. Es decir, que si yo tengo, cuando estoy hablando de difusión, es que el componente A se mueve desde un punto hacia otro. Pero si yo tengo tres componentes, A, B y C, y tengo una difusión, también puedo tener un movimiento global de la mezcla, en que cada uno de los tres componentes se mueven también, en conjunto, con una sola mezcla. Es decir, que se pueden mover, podemos visualizarlo como un movimiento de cada componente y también el movimiento de los tres componentes como una mezcla completa. Y que evidentemente va a afectar el cálculo de la velocidad de cada componente individual. Entonces tenemos dos tipos de movimiento. Un movimiento de cada componente y el movimiento completo de la mezcla en sí. Cuando tenemos un movimiento, ¿no es cierto?, de la mezcla, tenemos un movimiento que llamamos de difusión convectiva. Cuando estamos hablando de difusión, no solamente hablamos de difusión de transferencia molecular a través de un sólido, a través de un líquido, ¿ya?, sino que también se puede producir este movimiento global de la mezcla debido a una mezcla física, o cuando se está moviendo toda la mezcla hay un flujo turbulento, como lo visualizamos, ¿no es cierto?, en convección de calor, en que se mueve todo el fluido en sí. Y en ese caso, a este tipo de movimiento, como decíamos, ¿no es cierto?, se le denomina difusión convectiva. Entonces, hay que tener en cuenta dos tipos de movimiento. La difusión molecular de cada componente y una difusión convectiva del global de la mezcla. Y en ese contexto, tenemos que señalar que la difusión, el proceso de difusión de los componentes, viene siempre acompañado de un flujo global de la mezcla. Y en la misma dirección a la dirección de difusión. O sea que siempre vamos a tener habitualmente un flujo de cada componente y un flujo de la mezcla global de los componentes en sí. Y que la velocidad de la mezcla va a ser distinta a la velocidad de cada componente como tal. En base a eso, definamos el concepto de difusión. ¿Y el concepto de difusión qué es lo que es? El movimiento de una especie química que nosotros le vamos a denominar A, B, C, o va a tener, ¿no es cierto?, va a ser un determinado componente, y que va a ser provocado por un gradiente de concentración. La difusión entonces va a ser el movimiento de una especie química provocado por un gradiente de concentración. Y van a existir dos tipos de difusión. La difusión molecular, que va a ser análoga a la conducción de calor, en que las especies o los componentes se mueven solo por gradientes de concentración, es decir, que se mueven, el componente A se mueve por diferencia de concentración entre un punto y otro,
Y vamos a tener también una difusión convectiva en que las especies se mueven por gradientes de concentración y por turbulencia o movimientos de la fase en forma completa, en forma global. Entonces, porque cada componente que se está moviendo va a afectar a los otros componentes y podemos estimar entonces un movimiento global de la fase completa en sí. Entonces, ¿cuáles son los dos tipos de difusión? La difusión molecular, que como dijimos, ¿no es cierto?, es muy similar a la difusión molecular, que es muy similar a la conducción de calor, entre la transferencia de masa que se produce resulta a partir de movimientos moleculares al azar. Como decíamos, ¿no es cierto?, es la difusión molecular y es muy similar a la conducción en transferencia de calor. Y tenemos la transferencia de masa, por ejemplo, entre un fluido en movimiento y una superficie, o entre dos fluidos en movimiento. Esos dos fluidos pueden ser relativamente inmiscibles, que no se mezclen incluso, ¿ya? Y eso se denomina transferencia de masa mediante difusión por convección, que corresponde fundamentalmente al movimiento global que va a tener esa mezcla en particular. Cuando yo quiero hacer entonces poder explicar los mecanismos de transferencia de masa, habitualmente se recurre a analogías con transferencia de calor, porque los dos tipos de transferencia presentan bastante similitud en algunas cosas, pero también existen diferencias importantes. Fíjense que ahí tenemos una transferencia de calor, un esquema de transferencia de calor, y tenemos un esquema de transferencia de masa. En la transferencia de calor podemos observar que tenemos una fase 1, una fase 2. La fase 1 puede corresponder, ¿no es cierto?, puede corresponder a una fase gas. La fase 2 puede ser una fase sólida, o la fase 1 en calor puede ser un sólido y un sólido. Lo importante es que en la transferencia de calor, recuerden que dijimos que el movimiento de calor se producía por una diferencia de temperatura. Tenemos que en la fase 1 la temperatura T1 es mayor. La fase 1 evidentemente y la fase 2 tienen una determinada conductividad que va a ser un poco, ¿no es cierto?, la velocidad con que se va a difundir, va a migrar la temperatura de un punto a otro. Y ustedes pueden visualizar ahí, ¿no es cierto?, que en la fase 1 de transferencia de calor, la temperatura disminuye en forma lineal con respecto a la posición. Y eso se puede mostrar. Hay varios ejercicios en los cuales eso se puede mostrar en particular. La interfase corresponde a la separación entre las dos fases. Supongamos que estas dos fases fueran dos sólidos, o un gas y un líquido en particular, o un líquido y un sólido. La temperatura disminuye hasta llegar, ¿no es cierto?, a la interfase, y en ese momento cambia la pendiente con la cual, ¿no es cierto?, disminuye la temperatura porque cambia de fase. Pero hay una cosa que es súper importante. Hay una continuidad en la temperatura. La temperatura por el lado de la fase 1 es igual a la temperatura por el lado de la fase 2. A donde dice TS1 es igual a TS2. O sea que la temperatura es exactamente la misma. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa eso en términos súper prácticos? Que nosotros cuando hacemos un balance calor, fíjense, ¿por qué no sale esta cosa ya?
Cuando hacemos un balance de calor, nosotros decimos Q igual delta T, partido por la sumatoria de resistencia, y las resistencias van a ser las de la fase 1 y las de la fase 2. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos continuidad en la temperatura en este punto. ¿Ya? Veamos la transferencia de masa y veamos una componente A, porque el componente A nosotros aquí lo vamos a personificar con un determinado tipo de compuesto y componente que tengamos en particular. Y el componente A, cuando está, ¿no es cierto?, en la fase 1, va a tener una concentración CA1. Va a ir disminuyendo la concentración, como es lógico, por diferencia de concentración, hasta la interfase. Y fíjense que el perfil que tenemos ahí de concentraciones ya no es lineal como en el caso anterior, sino que es un perfil parabólico. Ya tenemos una pequeña diferencia. Y posteriormente, cuando llega a la interfase, en la interfase se produce un equilibrio. Un equilibrio, ¿cierto?, entre la concentración A por el lado de la fase 1 y la concentración del componente A por el lado de la fase 2. O sea, se produce un equilibrio acá. Es decir, que en este caso no hay continuidad en la concentración, como en el caso anterior, que había continuidad en la temperatura. Y posteriormente, después de ese equilibrio, sigue disminuyendo la concentración. Eso significa que yo ya no puedo hacer un balance entre este punto y este punto de acá, sino que tengo que hacer un balance entre este punto y la interfase, y luego entre la interfase y el otro punto. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en la concentración. Y por lo tanto, en esa interfase tenemos que tener alguna relación que conecte el componente A en la fase 1 con el componente A en la fase 2. Y esa discontinuidad de concentración en la interfase, ¿cómo se conecta? Se conecta a través de relaciones termodinámicas de equilibrio. De tal forma que la funcionalidad que vendría siendo la concentración de A en la fase 1 es igual a la funcionalidad que sería la concentración en la fase 2 a presión y temperatura constante. Y nosotros vamos a utilizar dos relaciones termodinámicas que nos van a permitir unir o ligar las concentraciones en la interfase. ¿Cuáles son estas relaciones termodinámicas? Una es la ley de Raoult. En la ley de Raoult es el caso de dos líquidos visibles, que poseen fase gas. Es decir, que la ley de Raoult me va a conectar un líquido con un gas. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. La ley de Raoult, imagínense que tenemos un estanque cerrado. Y en este estanque cerrado tenemos un líquido, fase líquida, fase gaseosa. Vamos a tener un líquido A que podría ser agua, más un líquido B que podría ser alcohol. Si nosotros calentamos un poquito, vamos a tener acá también un gas en equilibrio que va a ser A más B. Vapor de agua y alcohol. Entonces la ley de Raoult me va a conectar ese tipo de soluciones. Dos líquidos que se mezclan, aquí está la interfase, y me va a conectar entonces la fase líquida con la fase gaseosa. En la fase gas vamos a tener una presión PA de equilibrio. En la fase líquida vamos a tener la presión del componente A. Aquí yo estoy colocando solamente para el componente A, porque también tendría que haber lo mismo para el componente B.
la fase líquida vamos a tener la presión del componente A en estado puro, P sub A0, por XA, que va a ser la fracción molar de A. Acuérdense que la fracción molar, ¿no es cierto?, es el número de moles de A, partido por el número de moles totales, ¿ya? Y la presión, esta va a ser la presión parcial en equilibrio, que va a ser igual a la presión del componente de estado puro por su fracción molar. Y la presión parcial se puede escribir como la presión total del sistema multiplicado por la fracción molar del componente A en estado gaseoso. Esta es la fracción molar en estado gaseoso y esta es la fracción molar del componente A en estado líquido. Y por lo tanto, si ustedes se fijan, ahí estamos conectando la fase gaseosa con la fase líquida para este tipo, ¿no es cierto?, de líquidos que se mezclan y que además poseen fase gaseosa los dos. Entonces la ley de Raoult, que esa la tienen que haber visto, ¿no es cierto?, en química general, o la tienen que haber visto en termodinámica fundamentalmente, se utiliza en esos elementos sencillos. Entonces, XA va a ser la fracción molar de A en fase líquida, peso A super cero, la presión de A del componente A puro a la misma presión y temperatura del sistema. Y también tenemos la ley de Henry, que es la otra ley que se utiliza en este caso. Y la ley de Henry involucra el caso de un líquido y un soluto no líquido. O sea, imagínense que tenemos entonces acá el mismo tanque cerrado, ¿ya? Vamos a tener el líquido, que podría ser, ¿no es cierto?, entonces el componente A. Y aquí puede ser, ¿no es cierto?, un soluto no líquido, que puede ser un sólido o puede ser un gas. Supongamos que sea un gas. Entonces vamos a tener una relación que vamos a tener el componente A, que nos va a relacionar la presión parcial, va a ser igual a H, que es la constante de Henry. Ahí tenemos la parte líquida. Y P sub A, ¿no es cierto?, también ocupando la presión parcial, va a ser la presión total por la fracción molar del componente en estado gaseoso. Va a ser igual a la constante de Henry, ¿no es cierto?, por XA. Habitualmente la ley de Henry se utiliza para soluciones diluidas. ¿Qué estamos hablando de soluciones diluidas? Soluciones que tengan menor a un 5%, ¿no es cierto?, de solutos, fundamentalmente. Que nosotros la podamos considerar como diluida. Al menos yo considero una solución diluida que tenga menor de un 5% de solutos dentro de un sistema en sí. Entonces vamos a tener dos expresiones que nos van a servir, ¿no es cierto?, para determinar en buenas cuentas o para unir la parte gaseosa con la parte líquida en particular. ¿Consultas? No, profe. Fíjense que ahí tenemos, ¿de dónde sacamos la constante Henry? La constante Henry está tabulada para distintos gases en agua, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí hay una tabla de temperaturas, ¿ya? Y vamos a tener, ¿no es cierto?, para distintas temperaturas, y en la segunda columna aparece aire, en la tercera CO2, CO, es decir, una mezcla de aire-agua
CO2 en agua, CO en agua, C2H6, ¿no es cierto? Que será CH2, C2H6 o CH5, CH6, ¿ya? Y en buenas cuentas, ¿no es cierto? Hidrógeno, ácido sulfídrico, ¿ya? Metano, nitrógeno, oxígeno. Y ustedes pueden observar ahí, esa la pueden encontrar, ¿no sé, también en el manual del ingeniero químico, que es el PERRI, que ahí está esa tabla. Y fíjense que HA por 10 a la menos 4 en atmósfera por fracción molar. La fracción molar no es una unidad, pero se indica para ver que está multiplicado, ¿no es cierto?, por la fracción que está involucrada ahí, la fracción molar. Y eso está tabulado a una atmósfera que son 101,33, ¿no es cierto?, pascales, me parece. O kilopascales. Pero fíjense que como nosotros tenemos una mezcla, tenemos que definir las distintas concentraciones. Existen distintas concentraciones y velocidades en un sistema de transferencia de masa. Y la concentración de las especies en un sistema de varios componentes se puede expresar de distintas formas en sí. Bueno, esto lo vamos a dejar hasta acá mejor, porque si no vamos a tener que, si no nos vamos a quedar muy... ahí vamos a quedar. ¿Alguna consulta, chicos? No, profe, por el momento no. Ya. Bueno, cualquier cosa. ¿Y por qué hay tan pocos si son 21? Ustedes son como 18, ¿no? Sí, no sé, la verdad, profe. Lo que pasa es que si uno no agarra esta materia desde un principio, después se complica mucho, entonces hay que empezar a mirarla siempre. Pero Profe, bueno, ¿sí? ¿estas clases las va a subir al aula virtual? No las voy a subir al... no sé si las tengo en un drive. ¿Ah? No sé si el drive lo tengo, digamos, ya los puse a ustedes ya, o si no los voy a colocar, voy a colocarlos hoy en la mañana. ¿Ah? Les tendría que llegar, si no los tengo puestos, métanse después del aula virtual, puede que haya ya no me acuerdo si hay un link ahí al drive, o directamente les va a llegar el link a su correo. ¿Ah? Ya, profe. Porque, como te digo, no me acuerdo si le puse un link en el aula virtual, parece que no hay link ahí. Les va a llegar un correo cuando yo los matricule en ese drive, probablemente, ¿no es cierto?, les va a llegar un correo para que ustedes lo puedan ver. ¿Ah? Ya, profe, gracias. Ya pues, que estén súper. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Chao, profe. chau, que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe.